Justo antes de desplomarse, el lince susurró una palabra que ningún animal debería conocer. En una noche helada, en medio de una brutal tormenta de nieve, un camionero encontró un enorme lince desplomándose en la carretera. Pero cuando se acercó, el animal moribundo levantó la cabeza y pronunció una sola palabra que ninguna criatura debería conocer. A partir de ese momento, nada de este rescate volvería a ser normal. La tormenta había convertido el mundo en un muro blanco. La nieve azotaba lateralmente la autopista 180, tragándose los pinos del desierto y borrando la luna. Caleb Morris entornó los ojos a través del parabrisas, inclinándose hacia adelante como si sus ojos solos pudieran abrirse paso a través de la ventisca. El calentador soplaba contra el frío, filtrándose a través de los viejos sellos del camión, pero nada calentaba la tensión que le recorría la espina dorsal. Se suponía que los inviernos de Arizona no debían sentirse así, ni siquiera cerca de Flagstaff. No era solo una mala tormenta, era de las que hacían que la radio crepitara con advertencias y dejaba a los viajeros varados en las cunetas hasta la mañana. Levantó el pie del acelerador. La carretera había desaparecido bajo ventisqueros compactos. Las líneas pintadas, enterradas, Dios sabía dónde. A sus 46 años, Caleb había visto suficientes inviernos como para saber cuándo reducir la velocidad y ponerse a rezar. Esto se sentía como ambas cosas. Justo cuando doblaba una curva poco pronunciada, una forma oscura se abalanzó sobre sus faros. Pisó el freno a fondo. El camión patinó, moviéndose de un lado a otro antes de agarrarse de nuevo a la carretera. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Por un instante de incredulidad, pensó que era un hombre, grande, encorvado, tropezando en la tormenta, como alguien que había perdido el camino, pero la figura se agachó y luego se levantó de nuevo, balanceándose como si cada respiración le quitara todo lo que le quedaba. «¿Qué demonios?», murmuró Caleb. Cogió su linterna y salió al aire aullante. El frío le golpeó con tanta fuerza que se sintió como un castigo. La nieve le picaba la cara, pinchándole las mejillas y la nariz mientras se obligaba a avanzar, con las botas crujiendo sobre una capa de nieve fresca. Los haces de sus faros finalmente se derramaron sobre la figura. No era un hombre, ni siquiera se acercaba. Un enorme lince, fácilmente el doble del tamaño de cualquiera que hubiera visto jamás, estaba de pie en medio de la carretera. Su pelaje estaba enmarañado con hielo, manchado con parches de sangre seca. Una oreja estaba desgarrada. Cicatrices cruzaban sus hombros como pálidos rayos bajo el pelaje. El animal temblaba violentamente, con los costados agitados por respiraciones superficiales y frenéticas. Un lince salvaje, aquí afuera en una ventisca, mirándolo directamente. Debería haber corrido. Cualquier depredador normal habría echado a correr al ver a un humano, pero este no se movió. Caleb tragó saliva con dificultad. «Tranquilo, grandullón», dijo suavemente, con la voz casi tragada por el viento. «No te voy a hacer daño». El lince parpadeó, lento y pesado, casi como si intentara enfocar a través del agotamiento. La nieve se acumuló en sus bigotes, sus patas traseras se doblaron, luego se enderezaron con esfuerzo. Caleb levantó ligeramente la mano, no para asustarlo, sino para hacerle saber que no tenía malas intenciones. Dio un paso adelante con cuidado. «Estás herido, ¿verdad?», dijo. «Déjame ver». Fue entonces cuando sucedió. El lince abrió la boca. Lo que salió no fue un gruñido, no fue un siseo, no fue ningún sonido que una persona cuerda esperaría de una criatura como esta. Un áspero y roto fragmento de voz se deslizó en la tormenta. «Ayuda». Caleb se congeló. El viento pareció detenerse. La nieve, como una cortina, se detuvo en el aire. Todos los sonidos desaparecieron, excepto el eco de esa palabra imposible. Debió haber oído mal. La tormenta era ruidosa y sus oídos aún zumbaban por la explosión de frío. Parpadeó con fuerza y miró al lince, seguro de que el viento había retorcido el ruido en algo que sonaba humano. Pero entonces la criatura levantó la cabeza de nuevo, apenas, y lo miró directamente. Lo intentó una vez más. «A... ayu... da». Esta vez la sílaba se quebró,
delgada y débil, pero inconfundible. Caleb retrocedió un paso, con la linterna temblando en su mano. Su aliento empañó el aire mientras trataba de dar sentido a lo que había oído. Los animales no hablaban, no imitaban como los loros o los cuervos, no los linces, no nada parecido. No, 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 murmuró. Estoy cansado, estoy oyendo cosas, eso es todo. Pero el lince se balanceó de nuevo, sus patas delanteras resbalando sobre el hielo resbaladizo, como si el peso de su propio cuerpo fuera demasiado. Se desplomó sobre sus codos, luchando por no derrumbarse por completo. Sus ojos, de color verde pálido nublado por el dolor, nunca lo abandonaron. Y Caleb se dio cuenta de algo que no podía racionalizar. La criatura no estaba tratando de asustarlo, estaba suplicando. La tormenta volvió a arremeter contra él, rugiendo contra los árboles, pero Caleb ya no sintió el frío. El instinto anuló el miedo, ahogando todas las advertencias que le decían que volviera a su camión y dejara en paz a la naturaleza. Fuera lo que fuese esta cosa, pasara lo que le pasara, no podría sobrevivir ni un minuto más ahí fuera. Se acercó. Está bien, respiró, apretando la linterna con más fuerza. Te oigo, amigo, quédate conmigo. El lince parpadeó una vez, lentamente, casi con gratitud. Entonces sus piernas cedieron. El enorme cuerpo se desplomó sobre la nieve con un golpe sordo, enviando una nube de polvo al aire. Caleb se abalanzó por instinto, cayendo de rodillas a su lado. El pecho del animal se elevaba superficialmente, tan débil que tuvo que mirar fijamente para ver si se movía en absoluto. «¡Aguanta!», susurró Caleb, con el pánico en aumento. «Vamos, no te rindas conmigo». La oreja de la criatura se movió, y en el más leve suspiro, apenas lo suficientemente fuerte como para cortar el viento, hizo un último intento con la palabra. «Ayuda». La garganta de Caleb se tensó. No era un hombre que llorara fácilmente, pero algo en oír ese sonido, tan roto, tan desesperado, le llegó directamente al centro. Pasara lo que pasara, este lince había llevado a una criatura salvaje a hacer lo impensable, volverse hacia un humano y pedir ayuda. Miró la carretera vacía, tragada por la tormenta y la oscuridad, y luego al cuerpo inerte en la nieve. «De acuerdo», susurró. «Te tengo». No sabía cómo. No sabía lo que le esperaba al otro lado de esta elección, pero sabía una cosa con absoluta certeza. No podía dejarlo allí. La tormenta le arañaba mientras envolvía ambos brazos alrededor del enorme cuerpo del lince, esforzándose por levantar su peso. Era más pesado de lo que esperaba, denso con músculo debajo del pelaje enmarañado, pero a la vez flácido por el agotamiento. El frío se hundió a través de los guantes de Caleb, mordisqueando sus dedos mientras arrastraba a la criatura hacia el camión. Cada paso se sentía como una batalla contra el viento, como si la tormenta misma estuviera tratando de arrastrar al animal herido de vuelta a la oscuridad. «Esta noche no», murmuró Caleb, apretando su agarre. «Te vienes conmigo». Con un último esfuerzo, logró deslizar al lince sobre la gruesa manta de lana que guardaba detrás de los asientos. El animal no se resistió, ni siquiera se movió. Solo su pecho se elevaba en respiraciones superficiales e irregulares. Caleb cerró la puerta de golpe y se apresuró a rodear el camión hasta el asiento del conductor, temblando mientras se subía. Los cristales se empañaron al instante, sus manos temblaban, no por el frío ahora, sino por el peso surrealista de lo que acababa de suceder. Un lince parlante, una criatura tan salvaje y llena de cicatrices que parecía haber luchado contra medio bosque y perdido, y aún así, de alguna manera, se aferraba a la vida. Encendió el motor, puso la calefacción al máximo y se arriesgó a echar un vistazo al asiento trasero. Los ojos del lince estaban entreabiertos, desenfocados, reflejando el tenue brillo de las luces del tablero. Por un momento, Caleb se preguntó si lo había imaginado todo. Tal vez la tormenta le había jugado una mala pasada a sus sentidos. Tal vez la criatura no había hablado en absoluto. Pero entonces el animal parpadeó lentamente, deliberadamente, y sintió la misma inquietante certeza instalarse en lo profundo de su pecho. Había intentado hablar,
Tal vez no con palabras como las que usa la gente, pero algo lo suficientemente cercano como para enviar un escalofrío por la espina dorsal de cualquier ser humano cuerdo. Los limpiaparabrisas golpeaban el cristal mientras se incorporaba a la carretera, avanzando lentamente a través de la tormenta. Los copos de nieve golpeaban el parabrisas como chispas blancas, y el mundo exterior se redujo a un estrecho túnel iluminado solo por sus faros. El trayecto debería haber durado 15 minutos. Esta noche se sintió como una hora. A mitad de camino hacia el pueblo, vio luces de emergencia parpadeando a lo lejos. Una camioneta había derrapado y caído en una zanja, y dos hombres hacían señas frenéticamente pidiendo ayuda. Caleb redujo la velocidad, bajó la ventanilla y gritó, ¿Estáis bien? Estamos bien, respondió uno a través del viento. Solo estamos esperando una grúa. ¿Necesitáis que os lleve? No, gracias. Caleb asintió y volvió a subir la ventanilla. Al hacerlo, el lince se removió. Solo un pequeño movimiento, su cabeza se levantó ligeramente. Sus orejas se crisparon al oír las voces. Caleb contuvo el aliento. La criatura parecía escuchar, tensa pero no hostil, casi consciente. «Estás a salvo», dijo suavemente, como si hablara con un niño que se despierta de una pesadilla. «Aguanta». La respiración del lince se suavizó, no mucho, pero lo suficiente para que él lo notara. 1,5 kilómetros más adelante, la tormenta amainó lo suficiente como para que viera las afueras del pueblo. Las luces de los porches brillaban bajo mantas de nieve. Las gasolineras parpadeaban detrás de ventanas cubiertas de escarcha. Todo parecía fantasmal, amortiguado, como si la tormenta hubiera envuelto el mundo con una gruesa colcha. Al llegar a la rotonda, vio a dos figuras con abrigos gruesos haciéndole señas. Gente del pueblo, afuera incluso en una ventisca, porque eso es lo que hacía la gente de los pueblos pequeños cuando el clima se ponía peligroso. Se aseguraban de que todos estuvieran bien, redujo la velocidad, bajó un poco la ventanilla. ¿Eres Caleb Morris?, preguntó el hombre mayor. La gente decía que todavía estabas en la carretera. Pensé que tal vez habías tenido problemas. Ningún problema, respondió Caleb. Solo intentaba llevar a alguien al centro de vida silvestre. ¿A alguien?, repitió el hombre desconcertado. Entonces el lince emitió un sonido bajo, apenas audible, pero suficiente para llegar a ellos. Un gemido áspero y jadeante. El hombre más joven se echó hacia atrás. ¿Qué fue eso? Un lince, dijo Caleb con calma, aunque nada de esto era tranquilo. Uno grande, herido gravemente. Ambos hombres intercambiaron una mirada entre el miedo y la incredulidad. ¿Estás seguro de que no es peligroso?, preguntó el anciano. Caleb dudó, solo porque él mismo se preguntaba lo mismo, pero el peligro no era lo que había visto en esos ojos verdes nublados, ni mucho menos. Necesita ayuda, dijo Caleb simplemente. Eso es todo lo que importa ahora mismo. El anciano asintió, haciéndose a un lado. Entonces, adelante. El centro todavía está abierto. Que Dios te bendiga, hijo. Caleb siguió conduciendo, pasando por calles tranquilas y tiendas cerradas. El pueblo de Flagstaff dormía inquieto bajo la tormenta, sin ser consciente de la criatura que era transportada por su corazón. Podía sentir su peso, el misterio envuelto en pieles y cicatrices, en cada respiración. Finalmente, el letrero de madera del Centro de Vida Silvestre Ponderosa apareció entre la nieve arremolinada. Un pequeño edificio tipo cabaña se encontraba escondido entre los pinos, sus ventanas cálidas con luz ámbar. Caleb entró en el estacionamiento y apagó el motor. El repentino silencio se sintió pesado. Sagrado, casi. Miró hacia atrás al lince. La criatura lo miraba fijamente. Realmente lo miraba esta vez, con una expresión que no podía describir. No miedo, no agresión. Reconocimiento. Caleb tragó saliva. «Vas a recibir ayuda ahora», susurró. «Te lo prometo». Salió, se apresuró a la puerta trasera y deslizó la manta hacia él. El cuerpo del lince estaba caliente ahora, calentado por la calefacción, pero aterradoramente flácido. Reunió la mayor parte de su peso que pudo y se tambaleó a través de la nieve hasta la entrada.
Al entrar en el vestíbulo, la campana sonó. El olor a antiséptico y limpiador de pino lo golpeó de inmediato. Una recepcionista jadeó, corriendo hacia adelante con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios? Está herido, dijo Caleb, sin aliento. Lo encontré en la carretera. La mujer gritó pidiendo un veterinario, y en cuestión de segundos, unos pasos resonaron por el pasillo. Una mujer alta con cabello entrecano, la doctora Lena Crawford, apareció, poniéndose guantes mientras hablaba. Pónganlo aquí, rápidamente. Caleb bajó el lince a la mesa acolchada. Los ojos de Lena se abrieron al ver las cicatrices, las heridas de bala, las zonas de piel con congelación. Dios mío, murmuró. Pobre criatura. ¿Qué le ha pasado? Antes de que Caleb pudiera responder, el lince se removió. Su mandíbula tembló, su pecho se agitó con esfuerzo, y en la total tranquilidad de la sala de examen, lo intentó una última vez. ¡Ayuda! Lena se congeló. Caleb sintió que se le erizaban los pelos de la nuca, y toda la habitación quedó en silencio. La doctora Lena Crawford permaneció congelada, con sus manos enguantadas flotando a centímetros del flanco herido del lince. Los dos técnicos detrás de ella, Miguel y Aaron, miraban con los ojos muy abiertos, sus expresiones atrapadas entre la incredulidad y el miedo. Incluso el zumbido de las luces del techo pareció desvanecerse, como si el mundo mismo se detuviera para confirmar lo que todos acababan de oír. Nadie habló, nadie respiró. Solo la tormenta afuera llenó el vacío, sacudiendo los cristales de las ventanas con un rugido bajo y furioso. La mandíbula del lince se movió de nuevo, pero esta vez no salió ningún sonido. Solo una exhalación irregular, un temblor que recorrió su enorme cuerpo. Cualquier fuerza que hubiera usado para forzar esa palabra imposible se había agotado por completo. Lena fue la primera en moverse. Inhaló profundamente y dio un paso adelante, su enfoque profesional volviendo a su lugar incluso mientras la confusión parpadeaba detrás de sus ojos. Vamos a estabilizarlo, dijo, aunque su voz vaciló. Ya resolveremos el fenómeno auditivo después. Miguel se apresuró a su lado, todavía mirando al animal como si esperara que se levantara y dijera otra frase completa. Caleb se alejó de la mesa de examen, dándoles espacio, pero no podía apartar los ojos de la criatura. Había visto desesperación en animales antes. Perros heridos arrastrándose hacia las puertas, ciervos tropezando hacia los faros. Pero esto era algo completamente diferente. Esto era una súplica que de alguna manera había tomado la forma de una palabra. Lena colocó un estetoscopio en el pecho del lince y frunció el ceño profundamente. Frecuencia cardíaca inestable, respiración superficial. Presionó ligeramente su abdomen. Deshidratación severa. Infección. Fracturas antiguas. Y este hombro. Sus dedos rastrearon un bulto elevado debajo de la piel. ¿Hay algo alojado aquí? ¿Una bala? Preguntó Miguel en voz baja. Se siente como metal, confirmó Lena. Caleb tragó saliva con fuerza. Sabía lo que eso significaba. Alguien le había disparado a este animal en algún momento, tal vez más de una vez. El cuerpo de Brewster era un mapa de dolor, cada cicatriz y herida portando una historia que nadie había presenciado. Llevémoslo a la sala de tratamiento, dijo Lena. Ustedes dos levanten, con cuidado. Caleb, puedes quedarte, pero mantente atrás. Él asintió, haciéndose a un lado mientras deslizaban una camilla debajo del costado del lince. Los músculos de sus patas traseras se contrajeron con el movimiento, pero no luchó. Ni siquiera parecía lo suficientemente consciente como para reaccionar. Su cabeza colgaba hacia un lado, los ojos medio cerrados, la respiración cada vez más irregular. Una vez que lo hicieron entrar en la habitación más grande, Lena encendió las brillantes luces del techo. El duro resplandor reveló detalles que Caleb no había visto antes. El pelaje del lince estaba irregular. Faltaba en lugares donde las cicatrices eran profundas. Sangre congelada se adhería a su pata delantera. Sus costillas se transparentaban a través de la piel. Era una criatura que debería haber estado muerta hacía días.
Aaron conectó el suero intravenoso, con las manos temblando ligeramente. Dr. Crawford, ¿de verdad habló? Lena hizo una pausa, manteniendo la mirada fija en el lince mientras limpiaba la herida en su hombro. Los animales no hablan, dijo con firmeza, al menos no de la manera en que entendemos el lenguaje. Pero eso sonó. Soy consciente de cómo sonó, interrumpió Lena suavemente, no con crueldad. El estrés extremo puede causar vocalizaciones que imitan ciertos patrones fonéticos. Hay casos documentados, raros pero reales. Miguel murmuró. He trabajado aquí 5 años y nunca he oído algo así. Lena no respondió. Su silencio dijo lo suficiente. Mientras trabajaban, Caleb se quedó cerca de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Se sentía como un intruso, como alguien que se había adentrado en algo más grande que él sin entender las reglas. Pero cada vez que consideraba salir a tomar aire, algo lo retenía allí. Tal vez fuera culpa, tal vez asombro, tal vez el recuerdo de esos ojos verdes mirándolo en la ventisca, diciendo lo único que ningún animal salvaje debería haber sido capaz de decir. No estaba seguro. Lena terminó de limpiar la herida y exhaló. Vamos a necesitar radiografías y análisis de sangre. Su temperatura apenas es segura. Si no podemos controlar esa infección, la frase se quedó en el aire. Nadie necesitaba que la terminara. ¿Sobrevivirá?, preguntó Caleb en voz baja. Lena lo miró. Su expresión se suavizó, pero su honestidad no. Vamos a intentarlo. Es todo lo que puedo prometer. Miguel se alejó de la mesa y se quitó los guantes. Les digo, eso no fue un sonido normal. Juro que dijo, nos centraremos primero en el lado médico, interrumpió Lena suavemente. Más tarde, podemos discutir la mímica vocal. Pero ni siquiera ella pudo ocultar por completo el temblor en sus manos mientras preparaba un sedante para ayudar al lince a sobrellevar el siguiente procedimiento. El animal se movió. Sus orejas se aplanaron ligeramente y sus bigotes temblaron. Un leve murmullo vibró en su garganta. No un gruñido, no un bufido. Algo más parecido a un gemido. Caleb sintió que algo se tensaba en su pecho. Dio un paso adelante sin pensar. Tranquilo, murmuró. Estás bien, te están ayudando. La respiración del lince se estabilizó, solo una fracción, pero lo suficiente para que todos en la habitación lo notaran. Lena miró a Caleb, arqueando las cejas. Responde a tu voz. Caleb se encogió de hombros con impotencia. No sé por qué, solo lo encontré. No, dijo Lena suavemente. Este no es un comportamiento típico. Un animal salvaje así de herido, así de asustado, normalmente no toleraría a ningún humano cerca y mucho menos se calmaría por uno. Miguel asintió. Es como si te reconociera. Caleb abrió la boca y luego la cerró de nuevo. ¿Cómo podía explicar lo que pasó en la ventisca? ¿Cómo podía poner en palabras el momento en que Brewster lo miró a los ojos y le pidió ayuda? Como una persona moribunda, ¿podría extender la mano hacia la persona más cercana? No estaba seguro de creérselo él mismo. Lena inyectó el sedante. Los músculos del lince se relajaron lentamente, dolorosamente. Sus ojos se cerraron. La tensión en la habitación disminuyó con él, aunque no por completo. Había demasiadas preguntas flotando en el aire, preguntas que nadie estaba listo para hacer en voz alta. Mientras preparaban el equipo para las radiografías, la tormenta afuera alcanzó un nuevo nivel, sacudiendo las viejas paredes de madera del centro. Miguel miró por la ventana. Mala noche para que un animal esté ahí fuera solo. Caleb susurró. No estaba solo. Aaron miró por encima del hombro. ¿Qué quieres decir? Caleb no apartó los ojos del lince. Llegó a la carretera, a las luces, a mí, como si se hubiera quedado sin lugares a donde ir. El silencio se instaló de nuevo. Lena se quitó los guantes y los dejó a un lado. Lo que sea que sacó a este animal del bosque esta noche, no fue el clima. Algo más le pasó. Algo que ha estado cargando durante mucho tiempo. La camilla tembló ligeramente cuando una corriente de aire frío recorrió el pasillo. Brewster no se movió, no habló, no volvió a pedir ayuda. Pero la sombra de esa palabra aún permanecía en la habitación, persiguiendo cada respiración, cada latido.
Mientras Lena atenuaba las luces sobre la mesa de tratamiento, pronunció las palabras que nadie quería escuchar. Este animal debería haber muerto ahí fuera. Caleb miró la forma silenciosa sobre la mesa, cubierta de cicatrices y escarcha y el peso de 7 brutales años. Pero no lo hizo, susurró Caleb. Vino a nosotros, y ni una sola persona en la habitación sabía por qué. Todavía no. El viento golpeaba el centro de vida silvestre como si intentara entrar a la fuerza, haciendo vibrar los marcos de las ventanas y enviando nieve suelta siseando por el alféizar. Dentro, las luces parpadearon una vez antes de estabilizarse de nuevo. El generador zumbaba de fondo, viejo, confiable y más ruidoso de lo necesario. Aún así, no fue suficiente para ahogar el malestar que se había apoderado de todos los presentes. La doctora Lena Crawford estaba de pie en el mostrador, preparando una bandeja de instrumentos para la radiografía y la preparación quirúrgica. Se movía con precisión practicada, pero su mandíbula estaba tensa, sus hombros rígidos. Para cualquier otra persona podría haber parecido simplemente concentrada, pero Caleb podía ver la tensión hirviendo a fuego lento bajo la superficie. Había llevado suficientes animales heridos a veterinarios a lo largo de los años para saber cuándo un profesional estaba nervioso. Y esta noche, Lena estaba nerviosa. Se secó las manos con una toalla y luego volvió a mirar al lince inconsciente en la mesa de tratamiento. «Prepara la sala de imágenes», dijo en voz baja. Miguel asintió y salió apresuradamente. Solo después de que desapareció, exhaló. Larga, lenta, estabilizadora. Caleb se acercó. «¿Estás bien, Doc?» «He trabajado con vida silvestre durante más de 20 años», respondió, manteniendo los ojos en el cuerpo inmóvil de Bruiser. «He visto heridas que todavía me provocan pesadillas. He visto animales sobrevivir a cosas que no deberían. Pero esto...» sacudió la cabeza. «Esto es diferente». Caleb no discutió. No tenía sentido fingir que todo esta noche era normal. «¿Qué crees que le pasó?», preguntó. Lena finalmente se giró para mirarlo. Sus ojos eran de un gris claro y tormentoso, afilados pero suavizados por toda una vida de compasión. «Lo que creo», dijo, «es que este lince ha estado sufriendo durante mucho tiempo. Las cicatrices cuentan esa historia. La herida de bala cuenta esa historia. La inanición, la congelación. Pero llegar a la carretera, acercarse a ti y vocalizar así», hizo una pausa. «Esa parte no encaja, a menos que...» Caleb se inclinó hacia adelante. «A menos que haya tenido contacto con humanos antes. Contacto significativo. Suficiente exposición como para reconocer ciertos sonidos. Suficiente trauma como para asociarlos con la supervivencia». Caleb frunció el ceño. «¿Quieres decir que alguien lo tuvo cautivo? ¿Como una mascota?» «O como prisionero», dijo Lena sombríamente. «Ilegalmente. Lo que explicaría las cicatrices de la cadena en su cuello y las viejas fracturas que soldaron mal». Caleb sintió que se le encogía el estómago. «¿Crees que alguien le hizo daño?» «Creo que alguien lo usó», corrigió ella suavemente. «Y cuando dejó de ser útil, lo arrojaron de nuevo a la naturaleza». La tormenta aulló afuera, como si estuviera de acuerdo con ella. Antes de que Caleb pudiera responder, la voz de Miguel resonó desde el pasillo. «La sala está lista, Doc». Lena hizo un gesto hacia la camilla y los tres guiaron al lince rojo hacia ella. Incluso inconsciente, el peso de Bruiser era inmenso. Cada extremidad colgaba pesada, sin vitalidad. La manta que envolvía su torso estaba empapada de suciedad y nieve derretida, revelando parches de piel calva y marcada debajo del pelaje enmarañado. Lo llevaron a la sala de imágenes, un espacio pequeño pero bien equipado, protegido con gruesos paneles revestidos de plomo. Lena rodó la máquina hasta colocarla en posición y ajustó suavemente las extremidades de Bruiser. «Esto podría darnos respuestas», murmuró, más para sí misma que para ellos. Las placas de rayos X se deslizaron en su lugar. Cuando las imágenes aparecieron en el monitor, Caleb contuvo el aliento. Incluso Miguel maldijo en voz baja. Dentro del hombro del lince, justo detrás de la articulación,
Había dos manchas oscuras distintas alojadas en lo profundo del músculo. Metal. Una pieza con forma de fragmento, la otra claramente un perdigón aplanado. «Son balas», dijo Caleb en voz baja. «Sí», confirmó Lena. «Al menos dos incidentes separados, con años de diferencia, a juzgar por el tejido cicatricial». «¿Y las costillas?». Miguel señaló el lado inferior izquierdo. «Fracturadas en 3 lugares», dijo ella. «Mal curadas, probablemente por una trampa o un traumatismo contundente». Cuanto más ampliaba cada área de la lesión, más pesado se volvía el silencio. Capa tras capa de dolor, capa tras capa de supervivencia. Este animal había luchado por su vida mucho antes de esta noche. Cuando terminaron las radiografías, Lena se enderezó. «Llevémoslo de vuelta. Necesita líquidos, antibióticos y desbridamiento de la herida. Ese hombro debe limpiarse antes de que la infección se propague». Miguel y Caleb llevaron la camilla de vuelta a la sala principal de tratamiento. Aaron ya había preparado los suministros. Bolsas de suero intravenoso calentándose bajo toallas, compresas estériles, jeringas, gasas. El centro funcionaba con fondos limitados, pero esa noche se sentía como un hospital de emergencias, con personal completo. Trabajando rápidamente, Lena limpió la herida infectada del hombro. Un delgado hilo de pus se acumuló en la compresa y ella hizo una mueca. «Esto no se ha tratado durante semanas, tal vez meses». Irrigó el área con solución salina, extrayendo cuidadosamente fragmentos de pelo roto y escombros. La infección olía ligeramente a metal, como suelen oler las heridas profundas. Mientras trabajaban, Caleb se quedó cerca de la cabeza de Bruiser. Apoyó una mano ligeramente en la barandilla de metal de la camilla, sin estar seguro de si era para la comodidad del lince o la suya propia. «Estarás bien», susurró. «Estás a salvo ahora». «Gracias». El lince no se movió, sedado en una quietud profunda e inconsciente. Pero Caleb no podía sacudirse la imagen de él parado en la carretera, roto, temblando, todavía luchando por decir una vez más: «Ayuda». Un escalofrío lo recorrió. Cuando lo peor de la limpieza terminó, Lena administró antibióticos y analgésicos. Enjuagó la herida de nuevo, la rellenó con gel medicado y la cubrió con un vendaje limpio. Finalmente dio un paso atrás. «Eso es lo mejor que podemos hacer por ahora», dijo suavemente. «Las próximas 24 horas nos dirán todo». Miguel ajustó la línea intravenosa. «La temperatura está subiendo. Eso es bueno». Aaron revisó los monitores. «El ritmo cardíaco se está estabilizando, lentamente, pero está mejorando». Lena exhaló. «Entonces esperamos». Se quitó los guantes y caminó hacia el vestíbulo, frotándose las sienes mientras caminaba. Caleb la siguió instintivamente. En el pasillo silencioso su voz bajó a un susurro. «Esa palabra que dijo». Caleb asintió. «Sí». «No fue al azar», dijo ella. «No fue solo imitación. El momento fue demasiado preciso, demasiado intencional». «Tú también lo oíste», dijo Caleb. Sabía que no estaba loco. Lena miró sus manos, como si sostuvieran una verdad que no quería reconocer. Los animales vocalizan bajo estrés, imitan sonidos, aprenden patrones. Pero esto, levantó la vista, esto se sintió como comunicación. Caleb dejó que sus palabras se asentaran. Luego hizo la única pregunta que ninguno de los dos se había atrevido a expresar. ¿Qué estaba tratando de pedir? Lena no respondió de inmediato. En cambio, volvió su atención a la sala de tratamiento, donde Bruiser yacía conectado a las líneas intravenosas, su pecho subiendo y bajando lentamente. Después de una larga y pesada pausa, susurró: «Ayuda». La palabra quedó suspendida en el pasillo, resonando con todo el peso del sufrimiento de Bruiser. «Lo que sea que le haya pasado a ese lince», continuó en voz baja, «no fue la naturaleza. Alguien le hizo esto y ha estado pidiendo ayuda durante mucho tiempo». Un escalofrío que no tenía nada que ver con la tormenta recorrió a Caleb. Bruiser no había hablado para asustar a nadie. Había hablado porque no sabía qué más hacer y ahora, por fin,
Había llegado a alguien que lo escuchaba. La tormenta afuera comenzó a amainar, instalándose en un silbido constante contra las ventanas. Pero dentro del centro de vida silvestre, la tensión solo se intensificó. Brucer yacía inconsciente en la sala de tratamiento, cubierto de vendajes limpios, su pecho subiendo y bajando en lentas y frágiles olas. Las máquinas que lo monitoreaban emitían un pitido constante. Su suave ritmo era la única señal de vida en la habitación tenuemente iluminada. Caleb estaba cerca, con las manos apoyadas en la fría barandilla de metal de la mesa. No sabía por qué no podía alejarse. Parte de él se sentía ridículo, revoloteando sobre un animal que había conocido hacía apenas una hora. Pero otra parte de él no podía sacudirse el recuerdo de esos ojos verdes que se encontraban con los suyos a través de la ventisca. Ojos llenos de agotamiento, sí, pero también de algo mucho más humano de lo que quería admitir. Lena regresó con un portapapeles, su expresión tensa, no severa, solo preocupada, de una manera que solo los profesionales experimentados mostraban. Volvió a escanear los monitores, con los labios apretados. «Se está aferrando», murmuró. «Apenas, pero está luchando». Caleb asintió, sin saber qué más hacer con la mezcla de alivio y temor que se retorcía en su interior. «¿Qué sigue?» «Por ahora, observación, líquidos, antibióticos». Ajustó la línea intravenosa con manos expertas. «Cuando se despierte, veremos cuánto dolor tiene y cuánto trauma aún arrastra». Caleb la observó trabajar, pero algo lo atrajo. «Doc, antes dijo que había estado sufriendo durante mucho tiempo». «Lo dije». «¿Y las cicatrices?» «Dijo que no eran de la naturaleza». Lena vaciló antes de responder. «No, no la mayoría de ellas». Caminó hacia el mostrador y sacó la carpeta que contenía los resultados de las imágenes de Brucer, abriéndola. Le indicó a Caleb que se uniera a ella. Él lo hizo, parándose hombro con ella mientras señalaba las imágenes de rayos X pegadas en la pantalla iluminada. «Mira aquí», dijo, trazando el contorno de los hombros de Brucer. «Estas cicatrices profundas, dibujadas, casi uniformemente espaciadas, demasiado limpias para espinas o rocas». A Caleb se le encogió el estómago. «¿Qué significa eso?» «Significa que alguien usó restricciones en él», dijo Lena suavemente. «Probablemente una cadena o un cable, a largo plazo». Él soltó un lento suspiro mirando la imagen. «Así que perteneció a alguien». «Tal vez», respondió Lena, «o tal vez estuvo atrapado. Algunos cazadores furtivos usan collares de metal para mantener a los animales controlados. Podría haber sido cualquier cosa». Hizo clic para pasar a la siguiente imagen. «Ahora mira sus costillas. Estas fracturas de aquí sanaron mal, sin atención médica. Esa lesión tiene al menos 3 años». Caleb se frotó la parte posterior del cuello. 3 años viviendo así. «Y la herida del hombro». Lena continuó señalando la mancha oscura en la radiografía. «Esa bala alojada allí es más antigua, pero la infección a su alrededor sugiere que le dispararon de nuevo más recientemente. Alguien quería mantenerlo alejado o castigarlo». Esta vez, Caleb no pudo ocultar su ira. «Así que alguien lo lastimó, una y otra vez». «Sí», dijo Lena, «sobrevivió a cosas que ningún animal salvaje debería enfrentar jamás». Atenuó la pantalla, su rostro sombreado por la poca luz. «Ese lince no solo soportó la naturaleza, soportó a la gente». Caleb tragó saliva, las emociones atrapadas inesperadamente en su garganta. No es de extrañar que llegara a la carretera. Lena lo estudió durante un largo momento. «¿Dijiste que se acercó a tu camioneta, que no huyó?» «Ni siquiera se inmutó», dijo Caleb. «Era como si me estuviera buscando». «Buscando ayuda», murmuró Lena, «porque eso es lo que ha aprendido a asociar a los humanos, dolor o supervivencia. Nada intermedio». Caleb sintió que las palabras golpeaban algo profundo. Volvió a mirar a Brucer, la forma en que el enorme cuerpo se elevaba y descendía con esfuerzo. Incluso sedado, la respiración del lince parecía forzada, como si cada inhalación fuera una decisión. «Doc», dijo en voz baja, «¿crees que aprendió esa palabra de alguien?»
Lena no respondió de inmediato. Regresó a la mesa, pasando una palma ligeramente sobre la manta que cubría la columna vertebral de Brewster. Sus movimientos eran suaves, cuidadosos, como alguien que podría tocar a un soldado herido o a un niño que se despierta de una pesadilla. Es posible, dijo finalmente. Algunos animales imitan sonidos por miedo, algunos por costumbre. ¿Y Brewster? Lo dijo con intención, susurró Lena. No al azar, no por reflejo. Vino de algún lugar más profundo. Caleb se acercó, bajando la voz. De alguien a quien le suplicó antes. Tal vez. Los ojos de Lena se suavizaron. O tal vez de alguien que una vez le suplicó a él. El pensamiento envió un escalofrío por la parte posterior del cuello de Caleb. La habitación volvió a quedar en silencio. La tormenta afuera se deslizó hacia un ritmo más suave. Las luces zumbaron en lo alto. Durante varios minutos largos, todo lo que escucharon fue el leve y constante pitido del monitor cardíaco. Entonces Brewster se movió. Solo un poco, apenas una ondulación debajo de la manta, pero lo suficiente para que todos se tensaran. Sus orejas se movieron, sus fosas nasales se ensancharon ligeramente como si olfatearan algo en un sueño. Un leve temblor recorrió su pata delantera y su pata se flexionó débilmente. Caleb se inclinó. Tranquilo, amigo, estás a salvo, te están ayudando. La respiración de Brewster se hizo más profunda, respondiendo al sonido. Aaron entró desde la habitación contigua. Hace eso cada vez que hablas, ¿sabes? Caleb parpadeó. ¿Hace qué? Se calma, dijo ella. Lo notamos antes. Cuando el doctor habla, se estremece. Cuando Miguel habla, se pone rígido. Pero cuando tú hablas, se relaja. Se quedó mirando al animal sin saber cómo procesar eso. ¿Por qué yo? Aaron se encogió de hombros suavemente. Tal vez fuiste la primera persona en detenerse o el primer humano que no lo lastimó. Caleb quiso negarlo. Decir que no era especial, que no era nada, pero la evidencia estaba justo frente a él. Una criatura que tenía todas las razones para odiar a los humanos respondía a él con algo parecido a la confianza. No tenía sentido, pero era real. Miguel entró en la puerta, secándose las manos con una toalla. Oye, Doc, el registro de admisión de antes podría ayudar. Le entregó a Lena un portapapeles. Ella lo escaneó, frunciendo el ceño. Esto es del mes pasado. Tuvimos informes de un lince grande cerca de la cresta, más grande que el promedio, agresivo con las trampas, pero no con la gente. ¿Es él? Preguntó Caleb. Probablemente. Lena tocó la nota con el pulgar. Alguien también informó haber escuchado sonidos extraños en el bosque, como un animal que lloraba. El pecho de Caleb se tensó. ¿Crees que ese también era él? Tal vez, dijo ella, pero luego desapareció durante semanas, hasta esta noche. Dejó el portapapeles con un suave golpe. Lo que sea que lo obligó a salir de su escondite debe haber sido grave. El hambre por sí sola no lo haría, tampoco una tormenta. Caleb miró al lince durante un largo momento. ¿Qué pasa si no huía del clima? Preguntó en voz baja. ¿Qué pasa si huía de alguien? La expresión de Lena se oscureció. Ese pensamiento ha cruzado por mi mente. Por un momento nadie habló. Entonces Brewster soltó un sonido suave e involuntario, algo entre un suspiro y un gemido, apenas audible pero suficiente para que la atención de todos volviera hacia él. No una palabra, no un grito, solo la voz cansada de un animal que había sobrevivido a demasiado. Un recordatorio de la vida que vivió antes de encontrar el camino. Y Caleb, susurró Aaron. Pobre cosa, ¿cuánto tiempo ha estado pidiendo ayuda sin que nadie lo escuche? Lena apoyó una mano en el borde de la mesa, su voz firme pero cargada de emoción. Demasiado tiempo. Caleb sintió que algo cambiaba dentro de él, algo pesado reorganizándose en resolución. Nunca volverá a estar solo, dijo Caleb en voz baja. No si puedo evitarlo. Lena lo miró, sus ojos suavizándose de una manera que mostraba profundo respeto. Haremos todo lo que podamos, dijo ella. Pero su supervivencia depende de algo más que de la medicina. Depende de lo que ha soportado
y de si puede dejarlo ir. La tormenta finalmente se calmó afuera, dejando atrás una silenciosa nevada. Y dentro del centro de vida silvestre, bajo el suave resplandor de la luz fluorescente, Brewster, roto, maltratado y sin voz ahora, yacía entre la vida y la muerte. El dolor en su cuerpo contaba una historia. Las cicatrices contaban otra. Pero la verdad detrás de su sufrimiento, la verdad que lo cambiaría todo, aún esperaba en las sombras de su pasado, y aún no había terminado con él. La tormenta se había transformado en un suave susurro, pero dentro del centro de vida silvestre, la noche se sentía más pesada que nunca. Brewster dormía bajo sedación, su enorme cuerpo acurrucado torpemente sobre la mesa acolchada, los vendajes brillantes contra su pelaje cicatrizado. Las máquinas zumbaban constantemente, vigilando con las 3 personas que se negaban a dejar su lado. Caleb estaba sentado en la esquina con una taza de café de espuma de poliestireno enfriándose entre sus palmas, aunque no había tomado un sorbo en más de una hora. Miguel se ocupaba limpiando el equipo que ya había limpiado 2 veces. Aaron comprobaba los signos vitales que no necesitaban ser comprobados. Lena estaba de pie cerca del mostrador, con los brazos cruzados, mirando la hoja de registro como si la pura voluntad pudiera forzar nuevas respuestas en la página. Ninguno de ellos quería ser el primero en romper el silencio. Fue Miguel quien finalmente lo hizo. «Te digo», dijo en voz baja, «eso no fue mímica. Lo grabé en mi teléfono. Sigo reproduciéndolo. Es más claro cada vez». Lena suspiró. «Los animales vocalizan bajo estrés, Miguel». «Sí, pero no dicen ayuda». Su voz tembló con convicción. «Y definitivamente no miran a un humano cuando lo hacen». Caleb se frotó la mandíbula. «¿Puedo oírlo?» Miguel vaciló, luego sacó su teléfono y pulsó la pantalla. La habitación se llenó con una grabación granulada, del tipo que se hace en pánico. Era apagada, temblorosa, pero inconfundible. «Hell». Un segundo pasó. Entonces la voz de Brewster de nuevo, delgada y tensa, pero innegablemente deliberada. «G-L-P». Oírlo en persona había sido impactante. Oírlo de nuevo en una grabación era algo totalmente diferente. Caleb sintió el mismo escalofrío helado recorrer su cuello. La mano de Aaron voló a su boca. Incluso la compostura de Lena se resquebrajó. Sus hombros se tensaron levemente. Sus ojos se entrecerraron. «Eso es», susurró. «Eso es más claro de lo que esperaba». «Te lo dije», respiró Miguel. Doc lo dijo como si supiera lo que significaba. Lena apretó los labios. «El significado requiere cognición, comprensión. Eso no es algo que asignamos a la vocalización animal sin evidencia científica sustancial. Pero lo escuchaste, Doc». Ella no lo negó. Caleb dejó su taza. «Reprodúcelo de nuevo». Miguel lo hizo. Y cuando el sonido resonó por el pequeño altavoz por segunda vez, algo en la habitación cambió. No miedo, no asombro, sino una certeza tranquila y creciente. Esto no era aleatorio. Esto no era una coincidencia. Brewster había estado tratando de comunicarse mucho antes de que Caleb lo encontrara, y ahora el mundo finalmente lo estaba escuchando. Una suave alerta sonó de repente desde la recepción. Aaron caminó hacia la computadora y frunció el ceño. Doc, creo que necesitas ver esto». Lena se unió a ella. «¿Qué es?» «La página social del centro. Alguien publicó la grabación de Brewster hablando». Aaron hizo clic. «Y ya está siendo compartido». «¿Cuántas visitas?», preguntó Miguel, apresurándose. Los ojos de Aaron se abrieron. «¿28,000?» Caleb parpadeó. «¿Ya?» «Espera», dijo Miguel, actualizando la página. «No, 42,000. Otra actualización, 67,000». El pecho de Lena se elevó y cayó en una respiración lenta y medida. «¿Quién lo publicó?» Aaron señaló el nombre de usuario. «Uno de nuestros voluntarios, creo. Debió haberlo grabado antes y lo subió a la página del centro». «Sin permiso», murmuró Lena, pellizcando el puente de su nariz. Pero la molestia rápidamente se derritió en algo más mientras escaneaba los comentarios. Había cientos, no, miles, acumulándose por minuto. «¿Es esto real?»
Un gato montés diciendo ayuda. Por favor, salven a ese animal. ¿Dónde está este refugio? ¿Cómo puedo donar? Estoy llorando. Que alguien lo ayude. Las donaciones comenzaron a aparecer en el feed, pequeñas cantidades al principio, luego otras mayores. Aaron jadeó. Doc, la gente está enviando dinero. Mucho. ¿Cuánto? Preguntó Lena con cautela. Aaron hizo clic en el panel de notificaciones. En los últimos 10 minutos, más de $4,000. Miguel soltó un silbido bajo. Bueno, supongo que a la gente le importan los gatos monteses que hablan. Caleb se acercó a la pantalla. Ver a extraños de todo el país unirse en torno a Bruiser despertó algo cálido en su pecho. Personas que nunca había conocido de repente estaban luchando por un animal que no sabían que existía hace una hora. ¿Deberíamos quitarlo?, preguntó Aaron. Lena consideró la pregunta durante un largo momento. No, dijo por fin. Lo que está hecho, hecho está, y en realidad podría ayudarlo. Miguel sonrió. ¿Entonces se queda? Se queda, confirmó Lena. Pero no más sorpresas. Manejaremos todo responsablemente a partir de este momento. Antes de que alguien pudiera responder, un ruido agudo crepitó desde la sala de tratamiento, como un aliento ahogado cruzando una garganta seca. Todas las cabezas se giraron. Bruiser se estaba moviendo. Caleb fue el primero en cruzar la puerta, seguido de cerca por Lena. El pecho del gato montés se agitaba con respiraciones irregulares. Su pata trasera se contrajo. Una pata flexionó las garras que se deslizaban fuera de sus vainas antes de retraerse de nuevo. Despertando, despertando demasiado pronto, dijo Lena con urgencia. El sedante no debería estar desapareciendo todavía. Revisó la vía intravenosa. La presión está bajando. Bruiser comenzó a agitarse levemente, no violentamente, sino en una resistencia confusa e instintiva, como alguien atrapado entre una pesadilla y la conciencia. Su cabeza se levantó ligeramente de la mesa. Luego se desplomó de nuevo con un gemido débil. Caleb se acercó, con el corazón latiendo con fuerza. Tranquilo, amigo. Todo está bien. Estás a salvo aquí. En el momento en que habló, los movimientos de Bruiser se ralentizaron. Lena se congeló a mitad de movimiento. Miguel susurró. ¿Se acaba de calmar de nuevo? Caleb se inclinó cerca, manteniendo su voz firme. Estoy aquí. Solo respira. Estás bien. El temblor de Bruiser disminuyó. Sus respiraciones se alargaron. Sus garras se retrajeron de nuevo. Se calmó, así, como si la voz de Caleb llegara a un lugar que ninguna medicina podía tocar. Lena miró, sin palabras. Eso es imposible. No, murmuró Caleb, con los ojos fijos en el gato montés. Es confianza. Bruiser se contrajo de nuevo, esta vez no por miedo, sino como si tratara de responder. Sus párpados parpadearon, revelando una delgada astilla de verde debajo. Hizo un pequeño sonido roto, casi como un niño tratando de hablar a través de un dolor de garganta. Y entonces, apenas audible, un susurro. HL. No una palabra completa, ni siquiera la mitad. Solo el eco de algo que no tenía la fuerza para terminar. Pero fue suficiente para enviar escalofríos a cada persona en la habitación. El gato montés no había terminado de hablar. Estaba tratando de hablar de nuevo. Lena se apoyó en la encimera para estabilizarse. Hay significado detrás de eso, propósito. Esto es más que mimetismo ahora. Miguel se santiguó instintivamente. Doc, ¿qué hacemos? Lena levantó la barbilla, la resolución instalándose sobre ella como una armadura. Le ayudaremos, cueste lo que cueste. Echó un vistazo a Caleb, sus siguientes palabras lentas y deliberadas. Y Caleb, él responde a ti, no a nosotros, no a nadie más. Puede que seas la única razón por la que sigue luchando. Caleb tragó el nudo en su garganta. Entonces me quedaré. Lena asintió. Bien, porque algo me dice que no ha terminado de contarnos su historia. Detrás de ellos, Bruiser permaneció en silencio de nuevo, pero esta vez el silencio se sintió diferente. No vacío, no desesperanzado. Un silencio lleno de presión,
como el aire antes de que estalle una tormenta. Algo se acercaba, algo que el mundo no estaba preparado para escuchar. Y a medida que pasaban las horas y las donaciones seguían aumentando y el video seguía difundiéndose, una cosa quedó dolorosamente clara. Brewster no era solo otro caso de rescate, estaba a punto de convertirse en el centro de un misterio que se extendía mucho más allá de las paredes del Centro de Vida Silvestre. Un misterio para el que el mundo pronto exigiría respuestas. Por la mañana la tormenta se había disipado, dejando un pálido brillo dorado que se elevaba sobre los pinos. La nieve se aferraba a las ramas como un espeso encaje de escarcha, y el silencio exterior se sentía casi sagrado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Dentro del centro, sin embargo, la tranquilidad era todo menos pacífica. Brewster se había estabilizado, pero apenas. Su respiración era superficial. Su temperatura se mantuvo en la línea entre el peligro y la esperanza. Y el video viral de Miguel, la grabación del gato montés diciendo «ayuda», había explotado en Internet durante la noche. 2 millones de visitas al amanecer, 4 millones para cuando se preparó el café. Los mensajes inundaron la bandeja de entrada del centro. Gente ofreciendo donaciones, oraciones, consejos o suplicando actualizaciones, como si sus propias vidas dependieran de alguna manera de la supervivencia de este único gato montés marcado. Pero había un mensaje, un nombre, que hizo que Lena se detuviera más tiempo que con el resto. Dr. Sarah Whitfield, Universidad del Norte de Arizona, conductista animal, especialista en respuesta a traumas, ex investigadora de patrones de estrés vocal en mamíferos. Una mujer conocida en círculos académicos por su capacidad para detectar significado en los más mínimos cambios de aliento y tono. El mensaje era corto, educado, pero transmitía un peso que Lena no podía describir del todo. Escuché algo en su voz. Creo que puedo ayudar. Adjunto había un número de teléfono. Adjunto a, aunque Lena aún no lo sabía, una historia de pérdida de la que Sarah nunca se había recuperado por completo. Decidió llamar. Sarah contestó al primer toque, como si hubiera estado sentada con el teléfono en sus manos, esperando. «Doctora Whitfield», dijo Lena. «Soy la doctora Crawford del Centro de Vida Silvestre Ponderosa». Se puso en contacto por el lince. Hubo una suave inhalación al otro lado. «Sí, gracias por llamar. Yo vi el video varias veces». Lena miró a través de la ventana de observación a Brewster, que yacía bajo las lámparas de calor. «¿Cree que la vocalización tiene significado?» «Sí, lo creo. ¿Está segura?» Una pausa, pero no muy larga. «Sí», dijo Sarah. «No fue aleatorio, fue estructurado. Había intención detrás de ello». Las cejas de Lena se juntaron. La intención requiere conciencia, percepción. «Dolor», corrigió Sarah suavemente. «Requiere dolor. El tipo de dolor que busca un objetivo, no para arremeter contra él, sino para alcanzarlo. Los animales no dicen palabras, pero sí gritan con un propósito». Dudó, su voz suavizándose, y ese estaba llamando a alguien. Lena sintió un escalofrío recorrer sus brazos. No podía explicarlo, pero algo en el tono de esta mujer, tranquilo, triste, seguro, le hizo sentir la necesidad de escuchar. «¿Cuándo puede venir?», preguntó. «Ya estoy conduciendo», respondió Sarah. «Estoy a mitad de camino». Caleb se había quedado dormido en la silla junto a la mesa de Brewster, con la cabeza apoyada contra la pared, los hombros caídos por el agotamiento. Pero el más mínimo sonido, un cambio de peso, un crujido de la línea intravenosa, lo devolvió a la alerta. Parpadeó para quitarse el sueño de los ojos y se enderezó. «¿Todavía estás aquí?», dijo Lena, entrando en la habitación con 2 tazas de café humeantes. «Dije que me quedaría», respondió él en voz baja. Y lo decía en serio. Ella le tendió una taza. «Entonces bebe, necesitarás fuerzas hoy». Caleb bebió con cautela. Por el video, en parte, y en parte porque alguien viene a verlo. Lena se cruzó de brazos. «¿Una especialista?» Caleb arqueó una ceja. «¿Especialista en qué? ¿Linces parlantes? ¿Comportamiento? ¿Trauma? ¿Comunicación vocal?» Caleb dudó. «¿Crees que ella puede ayudarlo?»
No lo sé, dijo Lena con honestidad, pero creo que había algo intencional en su voz. Caleb miró a Bruiser. El lince seguía dormido, si a lo que estaba haciendo se le podía llamar siquiera dormir. Su respiración resonaba suavemente, el sonido de un cuerpo que había luchado demasiado por muy poco. ¿Cómo se llama?, preguntó Caleb. Dr. Sarah Whitfield. Nunca he oído hablar de ella. No tendrías por qué, dijo Lena, pero en nuestro mundo es conocida, brillante, devota, y su voz se suavizó. Ha pasado por su propio sufrimiento. Caleb no insistió. No necesitaba hacerlo. La forma en que Lena lo dijo le dijo lo suficiente. Las personas que vivían con el dolor a menudo reconocían el dolor en los demás. Tal vez por eso había sentido algo en la voz de Bruiser. Tal vez por eso estaba conduciendo por carreteras heladas antes del amanecer para ver a un animal que nunca había conocido. Una hora más tarde, la puerta principal sonó suavemente, y una mujer entró, envuelta en un abrigo pesado, con el pelo oscuro recogido pulcramente, los ojos cansados pero firmes. Miró alrededor del vestíbulo lentamente, como si memorizara cada detalle. ¿Doctora Whitfield?, preguntó Lena, acercándose. Sí. Sarah ofreció un educado asentimiento. Gracias por permitirme venir con tan poca antelación. Por supuesto, agradecemos su interés. No es interés, dijo Sarah en voz baja. Es reconocimiento. Lena parpadeó. ¿Reconocimiento? Sarah no explicó. Todavía no. ¿Puedo verlo? Por supuesto. Siguió a Lena por el pasillo y entró en la sala de tratamiento. En el momento en que entró, algo en su postura cambió. Sus hombros se enderezaron, su respiración se estabilizó, sus ojos se suavizaron. Caleb se levantó de su silla cuando la vio. Ella devolvió un pequeño asentimiento antes de volver su atención por completo a la mesa. Entonces se detuvo. Su expresión cambió. Y en ese momento, Caleb entendió una simple verdad. Sarah no estaba mirando a Bruiser como un científico que examina un espécimen. Lo estaba mirando como alguien que mira a un superviviente. Se acercó, sus movimientos lentos, deliberados, respetuosos. Cuando llegó a la mesa, no lo tocó. Simplemente se agachó lo suficiente para poder estar a la altura de los ojos de la gran bestia dormida. Su voz, cuando finalmente habló, fue apenas un susurro. «Oh», respiró. «Pobre criatura». Algo en ella se suavizó, algo frágil y profundo que brillaba justo debajo de sus palabras. Caleb no conocía su historia, pero conocía la mirada de una persona que había cargado con el dolor el tiempo suficiente para que la remodelara. Lena la observó atentamente. ¿Ve las heridas? Sí, dijo Sarah, pero eso no es lo que estoy escuchando. ¿Escuchando?, repitió Caleb. Ella asintió, cerrando los ojos por un momento. El silencio llenó la habitación. No un silencio vacío. Algo más rico, más pesado. El tipo de silencio que una persona crea cuando está escuchando no palabras, sino el significado que hay detrás de ellas. Finalmente, Sarah abrió los ojos. Ese sonido que hizo, dijo, no fue imitación, no fue un reflejo, fue dolor con patrón. Lena frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que aprendió ese sonido de alguien que sentía dolor. La voz de Sarah tembló levemente. Alguien que usó esa palabra como una súplica, a menudo, desesperadamente. La habitación se quedó quieta. Incluso las máquinas parecían zumbar más silenciosamente. La voz de Caleb salió áspera. Entonces no estaba pidiendo ayuda. Estaba repitiendo el grito de otra persona. No, dijo Sarah suavemente. Estaba pidiendo ayuda, pero el sonido, el tono, la estructura del mismo fue moldeada por el humano de quien lo escuchó por primera vez. Se tocó el pecho ligeramente sobre el corazón. No solo les estaba pidiendo que lo ayudaran, les estaba contando una historia que no sabía cómo expresar de ninguna otra manera. Caleb miró a Bruiser. ¿Una historia sobre lo que le pasó? Sí, susurró Sarah. ¿Y sobre quién lo lastimó? Lena contuvo el aliento. ¿Crees que ha estado cerca de alguien que estaba sufriendo? Sí,
¿Y ese sufrimiento moldeó la forma en que pide ayuda? Sí. Entonces Sara se acercó, colocando una mano suavemente, con cuidado, en el borde de la mesa. Y con una suavidad marcada por el dolor que hizo que el pecho de Caleb se tensara, susurró: Creo que este animal sabe más sobre el dolor humano que cualquier criatura debería saber jamás. Nadie habló después de eso, porque en el fondo, en los rincones tranquilos de sus corazones, sabían que tenía razón. Bruiser no solo había vivido el dolor, lo había sobrevivido, lo había memorizado, lo había repetido. Y ahora, por fin, había encontrado a alguien que reconocía el lenguaje que había llevado solo durante demasiado tiempo. El silencio dentro de la sala de tratamiento se sentía casi sagrado, como si la habitación misma entendiera que algo profundo acababa de ocurrir entre Sarah y el lince herido. Afuera, los montones de nieve brillaban bajo la luz de la mañana. Una calma se asentaba sobre Flagstaff que no había existido la noche anterior. Pero dentro, el aire zumbaba levemente, expectante, pesado, a la espera. Bruiser yacía inmóvil bajo las lámparas de calor, su respiración superficial pero constante, su enorme cuerpo envuelto en vendajes nuevos. Cada ascenso y descenso de su pecho parecía resonar más fuerte que el pitido de las máquinas a su lado, y Sarah permanecía inmóvil a su lado, con la mano apoyada ligeramente en el borde de la mesa, conectándose tanto a tierra como a él. Caleb la observaba atentamente. No conocía su historia, pero algo en su postura, erguida, deliberada, silenciosamente dolorida, le decía que este momento no era solo profesional para ella. Llegaba más profundo, tocando una herida que ella no publicitaba. Cuando finalmente se apartó, sus manos temblaron ligeramente. Lena lo notó. Doctor Whitfield, murmuró, ¿se encuentra bien? Sarah parpadeó, como regresando de un lugar lejano. Sí, lo siento. Es solo que escuchar esa vocalización tocó algo que no esperaba. Caleb frunció el ceño. ¿Algo personal? Sarah inhaló lentamente. Mi hijo falleció hace 2 años. Accidente de coche. Su voz se quebró brevemente. Tenía 14 años. Un silencio cayó sobre la habitación. La expresión de Lena se suavizó. Caleb inclinó la cabeza. Sarah continuó, con la voz ahora más firme. Solía llamarme cada vez que estaba herido o asustado. Incluso cuando era mayor, esa palabra, ayuda, era un instinto para él. El tono, la forma en que transmitía su miedo y su confianza al mismo tiempo, es algo que no se olvida. Miró a Bruiser. Escuché la misma inflexión en este animal. Y no lo digo a la ligera. Había peso emocional detrás de ello, peso condicionado, algo que absorbió de una persona en apuros. La idea heló a Caleb. ¿Crees que vivió cerca de alguien que estaba sufriendo? Sí, dijo Sarah, y creo que aprendió a gritar porque no tenía otra forma de sobrevivir. Lena se cruzó de brazos asimilando aquello. Si eso es cierto, alguien por ahí lo conoce, o lo hirió, o lo necesitó, corrigió Sarah, y tal vez murió antes de que alguien se diera cuenta. Los tres adultos miraron a Bruiser, cada uno imaginando diferentes versiones de su pasado, unas llenas de miedo, violencia, abandono o algo aún más complicado. Pero la historia del lince no había terminado de revelarse. Todavía no. Un sonido grave onduló en el aire, tan suave al principio que Caleb no estaba seguro de haberlo oído. La oreja de Bruiser se movió. Su pata se flexionó. Su cabeza se movió ligeramente, presionando contra la manta. Se está despertando, dijo Lena, acercándose. Caleb instintivamente se movió hacia el lado de la mesa. Tranquilo, amigo, tómate tu tiempo. Los párpados de Bruiser revolotearon. Los músculos a lo largo de su espalda temblaron débilmente. Dejó escapar un ronquido áspero, no amenazante, no temeroso, solo crudo, como el sonido de un corazón que recuerda que todavía pertenece a una criatura viva. Sarah se acercó cuidadosamente al lado opuesto de la mesa. Hablen suavemente, susurró. No lo hago bien. Bruiser se movió de nuevo, los ojos abriéndose en finas astillas de verde turbio. Su mirada se movió entre los tres rostros que lo rodeaban. No afilada, no enfocada, pero consciente. Hola, murmuró Caleb.
manteniendo su voz cálida. «Estás bien, estamos aquí mismo». La respiración del lince se hizo más profunda, el pecho subiendo ahora más uniformemente. Sus fosas nasales se ensancharon, captando el olor de la gente que lo rodeaba. Caleb lo vio, el momento en que el reconocimiento parpadeó. No el reconocimiento de un rostro, sino el reconocimiento de la seguridad. Entonces Brewster abrió la boca. Un raspido escapó, roto, sin aliento. Tosió, el sonido crujiendo dolorosamente en su garganta. Pero no había terminado. Lo intentó de nuevo. Ayuda. No claro, no fuerte, pero escuchado. Indudablemente escuchado. El corazón de Caleb dio un vuelco. Lena se congeló. Los ojos de Sara brillaron. «Eso no fue un reflejo», susurró Sara, con la voz quebrada. «Te está llamando». Caleb sintió que el mundo se inclinaba. «¿A mí?», preguntó débilmente. Sara asintió. «Eres el que se detuvo. Eres el que lo sacó de la nieve. Se aferró a tu voz en la tormenta y ahora eres parte de su patrón de supervivencia». Brewster parpadeó lentamente, fijando su mirada, nebulosa pero decidida, en Caleb. Sus bigotes temblaron, su pata se movió de nuevo, rozando levemente la manta, como si estuviera alcanzando algo. Caleb tragó saliva, sin saber si calificar esto de milagroso o desgarrador. Tal vez fuera ambas cosas. «Está bien», dijo Caleb suavemente. «Estás a salvo ahora. Nadie te va a volver a hacer daño». La cabeza de Brewster se inclinó, y por un momento, Caleb pensó que podría volver a caer en la inconsciencia. Pero en cambio, el lince presionó su mejilla débilmente contra la manta. Un gesto agotado de confianza. El tipo de gesto que un animal hace solo cuando cree que ya no está solo. Lena negó con la cabeza lentamente, el asombro deslizándose en su voz. «Nunca he visto nada igual, ni en ningún gato salvaje, ni siquiera en los domesticados, porque esto no es instinto», murmuró Sara. «Es aprendido, está ligado a la memoria». El dolor le dio forma, pero la conexión le está dando forma ahora. Miguel, que se había quedado en la puerta con asombro mudo, finalmente susurró. «Doc, el mundo se va a volver loco cuando vean esto». Lena le lanzó una mirada de advertencia. «El mundo no lo verá hasta que sepamos que está estable». Pero incluso ella sabía que eso era una ilusión. El video ya había reescrito las reglas. Durante casi una hora, observaron el lento progreso de Brewster. Entraba y salía de la lucidez, ocasionalmente agitándose cuando Caleb hablaba, ocasionalmente soltando suaves ronroneos cuando Sara susurraba tranquilizadoras seguridades. Lena comprobó las constantes vitales y ajustó los medicamentos, teniendo cuidado de no sobreestimularlo. A medida que el momento se alargaba, ocurrió algo sorprendente. Brewster movió la cabeza, con pequeños movimientos temblorosos, y la inclinó hacia Sara, luego hacia Caleb, luego hacia Sara de nuevo. Su respiración se entrecortó e hizo un sonido que no era un grito, ni una palabra, ni siquiera un gruñido. Era un suave y dolorido gorjeo, un sonido que hacen los animales jóvenes cuando buscan a alguien familiar, cuando buscan consuelo, cuando piden que no los dejen solos. Sara contuvo el aliento. Una lágrima se deslizó por su mejilla antes de que pudiera detenerla. «Oh», susurró, «oh, cariño». Caleb miró al lince, atónito. «Te está buscando». «No», murmuró Sara. «Está buscando calor, conexión, las únicas dos voces en las que confía ahora mismo». El silencio se deslizó sobre ellos de nuevo, cargado de emoción. Lena finalmente lo rompió. «Tenemos que decidir qué hacer ahora. Esto ya no es un rescate normal. No podemos tratarlo como cualquier otro caso de fauna silvestre». Caleb se giró. «¿Qué quieres decir?» «No sobrevivirá en la naturaleza», dijo Lena. «No después de todo lo que ha pasado. No con este nivel de apego humano. Y no con las heridas que todavía tiene». Sara asintió. «Se ha vinculado». Ya fuera intencionado o no, Caleb se quedó mirando a Brewster, al lento parpadeo que el lince le ofreció a cambio. «¿Qué significa eso para él?», le preguntó. Lena dudó y luego respondió con sinceridad. «Significa que el futuro de Brewster está a punto de complicarse». Y Sara añadió en voz baja.
También significa que su historia apenas está comenzando. Bruiser exhaló lentamente, un leve murmullo vibrando en su pecho. No una súplica, no un grito, solo el frágil aliento de una criatura que, después de años de sufrimiento, finalmente estaba permitiendo que la esperanza lo tocara. Pero la esperanza, como todos en la habitación entendían demasiado bien, podía ser algo peligroso, especialmente cuando chocaba con la realidad. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas escarchadas del centro de vida silvestre, proyectando largos haces de oro pálido a través del área de tratamiento. Motes de polvo flotaban en el aire como diminutas chispas. La tormenta afuera se había calmado, pero adentro una tormenta diferente había comenzado a reunirse. Brewster yacía tranquilamente debajo de las lámparas de calentamiento, entrando y saliendo de una frágil conciencia. De vez en cuando, levantaba la cabeza, buscando la voz de Caleb o de Sarah, y cada vez se calmaba en el instante en que uno de ellos hablaba. Era milagroso, era desgarrador, y estaba creando un problema que nadie quería reconocer. Lena estaba de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados, su expresión sombreada de preocupación. Miguel estaba sentado contra el mostrador, desplazándose por el sitio web del centro en su teléfono. Aaron tecleaba furiosamente en la computadora, con los ojos muy abiertos mientras leía los números más recientes en voz alta. 8 millones de visitas, murmuró. Los comentarios llegan más rápido de lo que podemos moderar. Miguel soltó un silbido bajo. Este gato es prácticamente famoso ahora. No es fama, murmuró Caleb sin levantar la vista de la camilla. Es gente viendo algo que no deberían ignorar. Sara asintió. La gente reconoce el miedo, el dolor, incluso cuando proviene de una criatura que nunca han conocido. Lena dejó escapar un largo suspiro. Y esa es exactamente la razón por la que tenemos un problema. Caleb finalmente se giró hacia ella. ¿Qué problema? Esto, dijo Lena, señalando al lince, ya no es un caso normal. No podemos tratarlo como una admisión estándar de vida silvestre. No es un candidato para ser liberado. No es un animal educativo. No está lo suficientemente estable médicamente para ser reubicado. Caleb frunció el ceño. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo, respondió Lena con cuidado, que tenemos que decidir dónde pertenece, permanentemente. La palabra permanentemente golpeó la habitación como un peso que cae. Sara dio un paso adelante. No puedes devolverlo a la naturaleza. No duraría una semana. Soy consciente, dijo Lena, pero mantener a un lince aquí a largo plazo plantea riesgos. Espacio, financiación, restricciones legales, responsabilidad y, ahora, escrutinio público. Miguel añadió, la gente ya está preguntando si pueden visitarlo. Otros quieren adoptarlo. Algunos quieren llamar a las noticias locales. Aaron negó con la cabeza. Doug, no podemos manejar ese tipo de atención. Lena se pellizcó el puente de la nariz. Tampoco podemos manejar mantenerlo, no sin los permisos o las instalaciones adecuadas. Caleb sintió que un nudo se apretaba en su estómago. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Simplemente, ¿lo enviamos a otro lugar? Ese lugar tiene que estar aprobado, dijo Lena, con licencia, equipado. Podría significar trasladarlo a través del estado o más lejos. Brewster se movió entonces, levantando la cabeza débilmente. Sus ojos nublados escanearon la habitación hasta que encontraron a la persona que más reconocía. Caleb. El pecho del lince tembló. Abrió la boca. ¡Ay! La media palabra se quebró como un vidrio fino. La mandíbula de Caleb se tensó. No puedes alejarlo de la gente en la que confía. La confianza no es suficiente, Caleb, respondió Lena. Su voz se suavizó. Es un animal salvaje. Sara intervino entonces, su tono firme pero cargado. No, Lena. Es un animal traumatizado. Hay una diferencia. Las dos mujeres mantuvieron la mirada. Años de respeto profesional, años de filosofías diferentes colgaban silenciosamente entre ellas. Finalmente,
Lena habló. Digamos que lo mantenemos aquí. Eso significa meses, tal vez años, de atención dedicada, dieta especializada, apoyo conductual, supervisión veterinaria, mejoras en el recinto, certificación de seguridad, todo. Y la gente está donando, dijo Aaron rápidamente. El dinero está ahí. El apoyo está ahí. Por ahora, recordó Lena, pero la atención viral se desvanece, y cuando lo haga seguiremos siendo responsables de él. Caleb se levantó de su silla. Entonces, dime qué necesita. Lena parpadeó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué necesita? Repitió Caleb. ¿Comida? ¿Tiempo? ¿Cuidado? ¿Alguien sentado aquí hablándole para ayudarlo a superar el dolor? ¿Alguien que le recuerde que no está solo? Señaló a Bruiser, cuya mirada todavía estaba fija en él. Yo puedo hacer eso. La habitación quedó en silencio. Lena lo miró fijamente, buscando algo en su expresión, duda, vacilación, miedo, pero no encontró nada. No puedes llevarlo a casa, dijo suavemente, si eso es lo que estás sugiriendo. No lo estoy haciendo, respondió Caleb. Conozco la ley, sé que es una especie salvaje, sé los riesgos. Se volvió hacia Sara. Pero ella podría. Los ojos de Lena se abrieron. Caleb. No, dijo con firmeza. Ella podría. Ella tiene las credenciales, la tierra, los antecedentes, la experiencia y él. Asintió hacia Bruiser. Responde a ella y a mí más que a nadie. Sara parecía atónita. Caleb, solo vine aquí esta mañana. No estoy. Eres a quien buscó, dijo Caleb. Todos lo vimos. Bruiser emitió un leve sonido retumbante, casi un gemido. Los ojos de Sara se suavizaron, sus defensas se resquebrajaron. Lena caminó de un lado a otro durante varios segundos largos. Incluso si eso fuera posible, que apenas lo es, tendría que solicitar un permiso especial, pasar una inspección del sitio, comprometerse a una vida de cuidado. Es una gran responsabilidad. Sara tragó saliva. Lo sé. Miguel levantó su teléfono. Doc, tal vez quieras ver esto. Lena se giró y se quedó helada. La página del Centro de Vida Silvestre ahora mostraba 78.400 recaudados, 12 millones de visitas. El hashtag Ayuda Bruiser en tendencia en 3 estados. Si el mundo no había exigido respuestas antes, ciertamente lo estaba haciendo ahora. Sarah miró la pantalla, luego a Bruiser. Su respiración se entrecortó ligeramente. No estaba planeando nada de esto. Susurró. Solo quería verlo, entender ese sonido. Bruiser presionó su mejilla, débilmente contra la manta, con los ojos dirigidos hacia ella como un niño que busca familiaridad. El pecho de Sarah se elevó bruscamente. Está eligiendo a alguien, dijo Caleb suavemente. Y eres tú. El silencio llenó la habitación, denso, emocional, vivo. Finalmente, Sarah colocó su mano sobre la mesa cerca de la pata de Bruiser, y en una voz suave y temblorosa dijo, «Si lo logra, lo llevaré conmigo. Haré lo que sea necesario». Caleb exhaló con alivio. La boca de Miguel se abrió. Los ojos de Aaron se llenaron de lágrimas. Lena cerró los ojos por un momento, aceptando lo inevitable. Cuando los abrió, su voz era suave pero resuelta. «Entonces lucharemos por él, todos nosotros». Bruiser emitió un leve sonido, suave, tembloroso, casi agradecido. No una súplica, no una imitación, solo el frágil aliento de una criatura que se daba cuenta de que también había sido elegido. El momento quedó suspendido en el aire, suave, tembloroso e increíblemente tierno. Los ojos de Bruiser se cerraron de nuevo, no en derrota, sino en una lenta y exhausta rendición. Por primera vez desde que Caleb lo había encontrado desplomado en la nieve, el enorme lince parecía tranquilo. Sarah mantuvo la mano sobre la mesa, cerca de su pata, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca para que sintiera su presencia. Su respiración temblaba, aunque intentaba estabilizarla. Nadie en la habitación ignoraba que acababa de hacer una promesa que cambiaría el curso de su vida tanto como la de él. Lena se giró por un momento,
recomponiéndose. Había trabajado en el rescate de animales salvajes el tiempo suficiente para saber cuándo había llegado un punto de inflexión. Uno de esos momentos silenciosos e innegables, cuando el destino de un animal dejaba de ser una pregunta y se convertía en una responsabilidad. Y en ese momento, la responsabilidad tenía un nombre: Sarah Whitfield. Durante las siguientes horas, Brewster mostró signos de mejoría pequeños pero significativos. Su respiración se estabilizó. Su temperatura salió de la zona de peligro. La infección, aunque todavía era grave, finalmente respondió a los antibióticos. No estaba fuera de peligro, ni mucho menos, pero había entrado en el camino. Cada vez que se movía, sus orejas se movían hacia las voces familiares de la habitación, hacia Caleb, hacia Sarah. El vínculo que se formaba entre ellos no era sutil, era instintivo, ancestral, nacido de la supervivencia y la confianza. El tipo de vínculo que ningún entrenamiento o estudio científico podría explicar completamente. Lena revisó su historial clínico, garabateando notas mientras miraba repetidamente al lince. Si sigue mejorando a este ritmo, pronto necesitará un espacio de transición, no una jaula, algún lugar tranquilo, aislado, con poca estimulación. «Puedo construirlo», dijo Caleb inmediatamente, antes incluso de pensarlo. Tres cabezas se volvieron hacia él. Levantó las manos tímidamente. «Quiero decir, tengo herramientas y una camioneta. Puedo ayudar a conseguir cualquier material que Sarah necesite». Sarah ofreció una leve sonrisa. «Gracias». Lena se aclaró la garganta. «Bueno, si ustedes dos colaboran, podría funcionar, pero tiene que cumplir con las normas, cumplir con las leyes de protección de la vida silvestre y ser aprobado por el Estado. Y yo me encargaré del papeleo», dijo Sarah, enderezándose ligeramente, como si ya se pusiera el manto de la responsabilidad. «Conozco los requisitos. He presentado documentos similares antes». «¿Antes?», repitió Miguel. «¿Has alojado animales salvajes antes?». Sarah vaciló. Por un momento, algo parpadeó en su expresión. Dolor, tal vez, o recuerdo. Hace mucho tiempo, antes de dejar el trabajo de campo. No dio más detalles y nadie insistió. Las personas que llevaban dolor merecían espacio para elegir cuándo abrirlo. A media tarde, el centro se sentía cargado, ocupado, bullicioso, vivo. Las donaciones seguían llegando a raudales. Los voluntarios llegaron para ayudar. Los periodistas llamaban para pedir comentarios, aunque Lena los rechazaba a todos. El personal de otros centros de rescate de todo el estado se puso en contacto ofreciendo recursos, consejos, conexiones. Pero en medio de todo el ruido, Brewster permanecía inmóvil, anclado únicamente por las suaves palabras que Caleb y Sarah le dirigían cada vez que se movía. Cuando se ponía inquieto, Caleb hablaba. Cuando gemía, Sarah lo calmaba. Y cuando finalmente forzó sus ojos a abrirse lo suficiente como para verla de verdad, sucedió algo extraordinario. Intentó moverse, solo una fracción, apenas más que una contracción, pero lo suficiente como para enviar ondas de choque a través de la habitación. Sarah se inclinó cerca, manteniendo la voz baja y tranquila. «Shh, quédate quieto, estás a salvo, estoy aquí mismo». Los ojos de Brewster se enfocaron, lenta, dolorosamente, en su rostro. Entonces su pecho se elevó con una inhalación temblorosa. «Oh». Su voz se quebró, el sonido tenso y áspero. Caleb dio un paso más cerca. «No te esfuerces, grandullón». Brewster parpadeó, una vez, dos veces, y entonces, apenas, pero innegablemente, formó una sílaba rota, susurrada. «Yo». Sarah jadeó, tragando con fuerza contra el repentino aguijón de las lágrimas. Ese pequeño sonido, frágil, fracturado, llevaba más emoción que cualquier grito, cualquier alarido. No era una súplica, era reconocimiento, una declaración, una verdad dicha de la única manera que sabía. «Lo sé», susurró Sarah. «Estoy aquí». Lena se presionó una mano contra el pecho, con la respiración inestable. Esto es extraordinario». «Más que eso», murmuró Caleb.
es confianza. A última hora de esa noche, Lena convocó una reunión en la pequeña sala de descanso. El aire olía ligeramente a sopa recalentada y pozos de café, y la luz fluorescente parpadeaba encima. Necesitamos discutir los próximos pasos, comenzó Lena. El Estado hará preguntas pronto. La gente ya está apareciendo en las puertas. Este centro no está equipado para el alojamiento a largo plazo de un lince vinculado, especialmente uno tan médicamente complejo como Bruiser. Caleb frunció el ceño. Entonces, ¿estás diciendo que necesitamos un plan para él? Sí, y cuanto antes mejor. Todas las miradas se dirigieron a Sarah. Ella respiró profundamente. Mi propiedad tiene 4 hectáreas. Tiene espacio, tranquilidad, privacidad, y puedo construir un recinto exterior controlado lo suficientemente grande para que se mueva, con sombra, enriquecido, que cumpla con todas las normas legales. Necesitarás acondicionamiento conductual, dijo Lena, entrenamiento de seguridad, suministros. Lo haré todo, respondió Sarah. Y, añadió Caleb, ayudaré a construir cualquier recinto que necesite, cualquier valla, cualquier refugio. Sarah lo miró, la gratitud suavizando el peso que llevaba. No tienes que hacerlo. Sí, interrumpió Caleb suavemente. Sí tengo que hacerlo. La sala se quedó en silencio. Entonces Lena asintió. Está bien, me pondré en contacto con la Junta de Vida Silvestre por la mañana. Empezaremos a tramitar un permiso de atención de emergencia. Llevará tiempo, pero con todo lo que se está volviendo viral, dudo que se demoren. Miguel sonrió. Así que Bruiser consigue una casa de retiro. Aaron sonrió. Se lo merece. Pero Sarah no sonreía. Parecía pensativa, cargada con las responsabilidades que había elegido voluntariamente. Bruiser nunca será domesticado, dijo. Aunque se vincule a nosotros, sigue siendo una criatura salvaje. Necesitará espacio para ser él mismo, para curarse en sus propios términos. Y lo tendrá, prometió Caleb. Por el resto de su vida, añadió Sarah en voz baja. La mirada de Lena se suavizó. No podría haber pedido mejores personas. Caleb la miró con una media sonrisa. Doc sí que lo pidió. Ese es el quid de la cuestión. Lena soltó una suave risa. Justo, suficiente. Mientras la noche se asentaba sobre el centro, Bruiser durmió más profundamente que lo había hecho desde su llegada. Su respiración, una vez frenética y superficial, se había estabilizado en algo más suave, algo casi pacífico. Sarah se sentó a su lado, con la mano apoyada cerca del espeso pelaje de su antebrazo. Caleb se sentó en el lado opuesto, los dos compartiendo una silenciosa vigilia. Ninguno de los dos habló. Ninguno de los dos lo necesitaba. El lince que una vez se había derrumbado solo en una ventisca. Ahora yacía entre dos humanos que se negaban a dejarlo caer de nuevo. Y aunque Bruiser no volvió a despertar esa noche, su presencia llenó la habitación con una calma que ninguno de ellos había esperado. Una calma nacida no de la soledad, sino de la pertenencia. Una pertenencia que nunca había conocido antes. Una pertenencia que había elegido para sí mismo. La noche se asentó espesa y silenciosa sobre el centro de vida silvestre, pintando las ventanas bordeadas de pinos con suaves sombras azules. La tormenta había pasado hacía mucho tiempo, dejando tras de sí un silencio tan profundo que casi se sentía intencional, como si la propia tierra contuviera el aliento, esperando a ver si la criatura maltratada del interior lograría superar otro amanecer. Bruiser dormía, pero no de la manera inquieta y retorcida por el dolor que lo hacía antes. Sus respiraciones eran ahora más profundas, más lentas, trazadas con un ritmo que sonaba casi pacífico, casi humano. Las lámparas de calor proyectaban un suave resplandor sobre su pelaje, suavizando las duras líneas de viejas cicatrices que cruzaban sus hombros y costillas. Caleb estaba sentado con los brazos cruzados sobre el pecho, desplomado en la silla de metal a su lado. No estaba dormido. No había dormido profundamente desde el momento en que vio al gato montés desplomarse en la carretera, pero el agotamiento lo atenazaba como un abrigo pesado. Cada vez que sus ojos se cerraban, algún sonido débil de Bruiser lo traía de vuelta.
Un suspiro, una sacudida, un suave murmullo que podría haber sido un sueño. Frente a él, Sarah estaba sentada en silencio con las manos en el regazo, observando a Brewster con la solemnidad y ternura de alguien que había aprendido por las malas lo frágil que podía llegar a ser la vida. Su historia se cernía a su alrededor como una tenue sombra, nunca expresada en voz alta por completo, pero sentida en cada gesto gentil. Finalmente rompió el silencio. Tiene miedo de dormir demasiado profundamente. Caleb levantó la vista. ¿Puedes notarlo? Sí, dijo suavemente. El trauma hace eso, incluso en los animales, especialmente en los animales. Descansan en ráfagas cortas, sin entregarse nunca por completo a la confianza. Caleb asintió lentamente. Ahora está más seguro. Tiene que saberlo. Saber y creer son cosas diferentes. Su voz vaciló ligeramente. Mi hijo solía ser igual. Después de su accidente, durante semanas se despertaba sobresaltado al menor ruido. El miedo se convierte en un hábito del cuerpo. No continuó, pero no era necesario. El dolor hablaba en las pausas con tanta claridad como en las palabras. Caleb se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Él confía en ti. Sara tragó saliva, con la garganta tensa. Tal vez. O tal vez confía en la forma en que hablo. Los animales oyen más que las palabras. Oyen la intención. ¿Y qué oye en mí? Giró la cabeza, estudiándolo con la precisa y analítica ternura de alguien entrenado para observar la emoción. Firmeza, dijo, y algo más. ¿Qué? Reconocimiento, susurró, como si ambos entendieran lo que es estar perdido. Caleb parpadeó, tomado por sorpresa. No respondió, no sabía cómo. Algunas verdades eran demasiado crudas para reconocerlas bajo el duro resplandor de las luces fluorescentes. Antes de que pudiera encontrar las palabras, Brewster se movió. Un sonido grave rodó por su pecho, ronco, áspero. Cambió la cabeza de posición, luego la levantó ligeramente, parpadeando en la tenue habitación. Su mirada se dirigió primero hacia las máquinas, luego hacia Caleb, y finalmente se posó en Sarah. Y algo dentro de él se rompió. El gigantesco gato montés se impulsó débilmente contra la manta, intentando desesperadamente levantarse. El dolor lo recorrió y volvió a desplomarse con un gemido forzado. Abrió la boca, con la mandíbula temblorosa. Tranquilo, susurró Sara, acercándose. Quédate quieto, cariño. Estás bien, estás a salvo. Ambos estamos aquí. Brewster lo intentó de nuevo. Esta vez el sonido se elevó, tenue y urgente, raspando a través de las cuerdas vocales agrietadas. El Caleb contuvo el aliento. Se acercó más. Estamos aquí, grandullón. No vamos a ninguna parte. Los ojos de Brewster se fijaron en él, salvajes de emoción, incluso a través de la enfermedad, la sedación y el agotamiento. Abrió la boca de nuevo, temblando por el esfuerzo. Pero la palabra nunca terminó. Se desplomó completamente sobre la manta, la respiración atrapada en un áspero jadeo que resonaba. Todo su cuerpo se hundió, temblando de debilidad. El monitor cardíaco emitió un pitido más fuerte, más rápido. Sara se levantó al instante. ¡Lena! La doctora entró corriendo, con los guantes ya en la mano, una mirada al monitor y maldijo en voz baja. Se está desplomando. Ayúdenme a darle la vuelta. Caleb y Miguel se movieron rápido, estabilizando el enorme cuerpo de Brewster, mientras Lena le administraba oxígeno. Sarah retrocedió, con las manos presionadas contra la boca, mientras las lágrimas le llenaban los ojos. Vamos, suplicó Caleb en voz baja. No te rindas. El pecho de Brewster se agitó una vez, con fuerza, y luego de nuevo, más débil. Su respiración se deslizó en jadeos superficiales y rotos que resonaban como ecos desvanecidos contra el suelo de baldosas. Lena inyectó algo directamente en la vía intravenosa, estimulando su sistema. Dale un segundo. Vamos, grandullón. Un largo y terrible momento se extendió por la habitación. Entonces, una respiración, luego otra, lenta, trabajosa, pero respiraciones al fin y al cabo. El monitor se estabilizó. La habitación exhaló como uno solo. Lena se secó la frente. Aún no ha terminado de luchar.
Sara se presionó una mano temblorosa contra el corazón. Gracias a Dios, Caleb se dejó caer de nuevo en su silla, sin aliento por el alivio. Nos ha dado un susto de muerte. Pero Brewster no había terminado. Todavía no. Mientras yacía allí, débil y tembloroso pero vivo, levantó lentamente la cabeza. Solo 1 centímetro, tal vez menos, pero el esfuerzo le costó todo lo que le quedaba. Dirigió su mirada a Sara, luego a Caleb. Entonces, con una exhalación temblorosa, se inclinó hacia adelante lo justo para que su mejilla rozara el borde de la mesa, justo hacia la mano de Sara. Un gesto demasiado intencionado para ignorarlo. Un gesto de consuelo. Un gesto de dolor. Un gesto de elección. El rostro de Sara se arrugó. Presionó su palma suavemente contra la manta cerca de su pelaje. «Oh, cariño, estoy aquí». Y entonces, a través de los dientes apretados y una garganta destrozada por el dolor, Brewster forzó un sonido más fracturado. No ayuda, no una palabra moldeada por el pánico o el recuerdo. Este era algo completamente distinto, tan suave que era casi un aliento. ¿Hogar? No estaba claro, no era perfecto, pero era inconfundiblemente intencionado. Caleb sintió que todo su pecho se tensaba. Él lo sabe, susurró. Él sabe a dónde va. Las lágrimas de Sara caían libremente ahora. Lo sabe, de verdad que lo sabe. Lena se echó hacia atrás, su expresión se suavizó. Eso lo decide todo entonces. Cuando esté lo suficientemente fuerte, lo trasladamos. Miguel se cruzó de brazos. A casa de Sara. Aaron se secó las lágrimas de las mejillas. ¿Dónde pertenece? Caleb apoyó la mano ligeramente en el borde de la mesa. Sí, dijo suavemente, con voz ronca, donde pertenece. El gigantesco gato montés que había pasado años luchando por sobrevivir. Solo, casado, roto, finalmente cerró los ojos de nuevo, no con miedo, no con dolor, sino con la comodidad de saber que no se despertaría solo, nunca más. Brewster había pronunciado su última verdadera súplica, y a cambio se le había dado algo mucho mayor. Una promesa, un futuro, un hogar. Esas dos sencillas palabras parecían asentarse sobre el centro de vida silvestre como una cálida manta. La tormenta había desaparecido, el caos se había calmado, y en su lugar persistía una calma profunda y constante. Frágil pero real, el tipo de calma que llega solo después de que alguien ha caminado a través del fuego y de alguna manera ha encontrado el camino de vuelta a la luz. Brewster durmió durante casi un día entero después de su colapso, sumido en un profundo descanso reparador. De vez en cuando, se movía ligeramente, los bigotes se contraían, un suave murmullo escapaba de su pecho. No un ronroneo, exactamente, sino algo más suave que nada de lo que había hecho antes. Cada sonido se sentía como un pequeño paso hacia la curación. Sara permaneció a su lado durante la mayor parte del tiempo. Caleb también se quedó, cuando pudo, marchándose solo el tiempo suficiente para traer comida o ayudar al personal a prepararse para la repentina atención que había recibido el centro. Los reporteros llamaban. Furgonetas de noticias permanecían ociosas frente a la puerta principal. Gente de todo el mundo pedía actualizaciones. Pero dentro de la sala de tratamiento, nada de eso importaba. El mundo podía esperar. Brewster era lo primero. 2 días después, el lince rojo finalmente despertó por completo, levantando lentamente la cabeza de la manta, parpadeando ante la luz de la tarde. Se veía diferente, no físicamente, sus heridas aún envueltas en gruesos vendajes, su pelaje irregular, sus costillas aún demasiado visibles bajo su pelaje. Pero algo en sus ojos se había suavizado, como si finalmente entendiera que había sobrevivido a lo peor. Y se había terminado. Cuando intentó sentarse, el dolor lo recorrió y soltó un gruñido ronco. Caleb se acercó de inmediato. Tranquilo, grandullón, acabas de despertar. Sara se arrodilló al lado opuesto. Solo respira, un paso a la vez. Brewster estabilizó sus patas delanteras debajo de él, tambaleándose pero decidido. Levantó la cabeza, parpadeando entre los dos. Su mirada se dirigió a Caleb,
Luego se fijó en Sarah y un sonido bajo, casi interrogante, burbujeó desde su garganta. Sarah sonrió. Está bien, estás a salvo. Brewster emitió un suave retumbo, uno que no era miedo, no era dolor, era algo que sonaba a alivio. Al final de la semana, caminaba, inestable, confiando en gran medida en el instinto, y descansaba en el tranquilo recinto que Lena había convertido de su unidad de cuarentena. Era más cálido, más suave, lleno de ramas de pino y paja que llevaban familiares aromas del bosque. La primera noche allí, Brewster presionó su mejilla contra la pared, inhalando profundamente, como si recordara un lugar distante y antiguo. La atención viral siguió creciendo, pero todos acordaron mantener a Brewster a salvo del ruido. No más grabaciones, no más entrevistas, no más multitudes, solo curación. Entonces, finalmente, llegó el día. Brewster estaba lo suficientemente fuerte como para ser trasladado. La luz del sol brilló a través de la propiedad de Sarah esa mañana, bañando la extensión cubierta de pinos en un suave dorado. El recinto que Caleb ayudó a construir se erguía alto y robusto. Un santuario elaborado con vigas de cedro, malla reforzada, perchas de roca natural, troncos caídos y un arroyo poco profundo redirigido de una zanja cercana. No era una prisión, era una promesa, un lugar construido para él y solo para él. Cuando la camioneta entró en el camino de entrada, Sarah y Caleb compartieron una mirada silenciosa, nerviosa, esperanzada, reverente. Lena abrió las puertas traseras y por un momento, Brewster vaciló. Sus amplios ojos verdes escaneaban la línea del bosque, luego a los humanos que estaban cerca. Caleb se acercó primero, con voz baja. Está bien, estás en casa. Brewster olfateó el aire, percibiendo la tierra, los árboles, el espacio. Su cola se movió una vez y luego, con un salto tembloroso que parecía más una caída controlada, descendió. Sus patas tocaron la tierra. Se quedó quieto por un largo momento, respirando, escuchando, convirtiéndose. Sarah abrió la puerta a su recinto, poniéndose a un lado, ofreciendo libertad en lugar de forzarla. Cuando estés listo, susurró. Brewster dio un paso adelante, una pata, luego otra. Cruzó el umbral y por primera vez en quizás 7 largos años, no estaba atrapado, casado, encadenado o solo. Estaba en casa. Los primeros días fueron cautelosos. Brewster exploró suavemente, sin alejarse nunca del refugio que Caleb construyó. A veces se acostaba cerca de la cerca, observando a Sarah mientras trabajaba en su jardín o cuidaba la propiedad. A veces dormía en la esquina más cercana al porche, donde podía escuchar su voz a través de las ventanas. Cada noche, Sarah caminaba por el perímetro, vigilándolo. Cada noche, él la saludaba con un profundo retumbo de reconocimiento. Pero el milagro, el verdadero milagro, no llegó hasta una semana después. Era temprano por la mañana. La luz del sol se derramaba entre los pinos ponderosa, esparciendo oro por la tierra. Sarah salió con una taza de té, respirando el aire fresco. Se acercó al recinto, apoyando su mano contra la barandilla como lo había hecho cada mañana. «Buenos días, grandullón», llamó suavemente. Brewster emergió de detrás de un tronco caído, su pelaje brillando bajo la luz cálida. Se dirigió hacia ella con pasos lentos y deliberados. Su cuerpo ya no temblaba, sus movimientos más fuertes ahora. Se detuvo justo frente a ella, levantó la cabeza, la miró directamente a los ojos y abrió la boca. Un sonido bajo y áspero se elevó en su garganta, áspero al principio, como un motor encendiéndose. Luego se suavizó, se atenuó, se transformó en algo casi melódico, agudo, suave, claro, apacible. Sarah se congeló. Su aliento se rompió. Las lágrimas brotaron instantáneamente y se derramaron por sus mejillas. Se cubrió la boca con ambas manos, abrumada por la pura simplicidad de ello. Esta pequeña palabra que llevaba el peso de todo su sufrimiento, toda su curación, toda su confianza. No un grito, no una súplica, no una imitación del dolor de otra persona. Un saludo, un comienzo, una elección.
Bruiser parpadeó hacia ella, inclinando la cabeza como preguntando si lo había hecho bien. Sarah soltó una risa entrecortada, el sonido lleno de una alegría que no había sentido en años. Tú, susurró, con la voz temblorosa, eres mi chico especial. Bruiser retumbó, presionando su mejilla suavemente contra la cerca, presionándose hacia ella con la plena y desprevenida confianza de una criatura que finalmente había encontrado la paz. Caleb, de pie a varios metros de distancia, parpadeó con fuerza y se giró levemente, secándose los ojos. Bueno, murmuró con la voz ronca, supongo que se ha instalado oficialmente. Sarah asintió, todavía llorando suavemente, porque al final no era el milagro de que Bruiser hablara lo que importaba. No era el video viral, no era la fama, no era la conmoción que sintió el mundo cuando un lince rojo gigante dijo, ayuda. Era este momento. Una criatura una vez abandonada, casada, rota, ahora saludando a la persona que lo salvó, no con miedo o dolor, sino con calidez, con confianza, con una palabra destinada solo para ella. Una palabra que significaba, ahora estoy a salvo, estoy en casa y te elijo a ti. Si la historia de Bruiser tocó tu corazón, aunque sea un poco, me encantaría saber de ti. Antes de irte, deja un simple comentario, incluso solo un 0 o un 1, para hacerme saber que llegaste al final de este viaje con él. Tus comentarios ayudan a que este canal crezca y me dicen que quieres más historias como esta. Así que adelante. Comenta 1 si hubieras abierto tu puerta para Bruiser. Comenta 0 si crees que habrías estado demasiado asustado, pero aún así lo animabas. Y si te gustaría seguir más historias reales de rescate como esta, historias de supervivencia, curación y milagros inesperados, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas lo que sucede a continuación. Tenemos muchos más viajes increíbles por venir. Espero que estés aquí para todos ellos.